Josué 24:9. Balac, hijo de Sefor, rey de Moab, se alzó para luchar contra Israel e hizo llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise dar oídos a Balaam, y él os bendijo repetidamente, y yo os libré de las manos de Balac. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Las gentes de Jericó combatieron contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los geteos, los gergeseos, los jebeos y los jebuseos, y yo os los puse en vuestras manos. Mandé delante de vosotros tábanos, que los echaron delante de vosotros. No ha sido vuestro arco ni vuestra espada. Yo os he dado una tierra que no habéis cultivado, ciudades que no habéis edificado, y en ellas habitáis, y coméis el fruto de viñas y olivares que no habéis plantado. Temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad. Quitad los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si no os parece bien servirle, elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al lado allá del río, si a los dioses de los amorreos cuya tierra habéis ocupado. En cuanto a mí y a mi casa toca, nosotros serviremos a Yahvé. El pueblo respondió diciendo: lejos de nosotros querer apartarnos de Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé es nuestro Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, el que ha hecho a nuestros ojos tan grandes prodigios, el que nos ha guardado durante todo el largo camino que hemos recorrido y entre todos los pueblos por en medio de los cuales hemos pasado. Yahvé ha arrojado delante de nosotros a todos los pueblos, a los amorreos que habitaban en esta tierra. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: vosotros no seréis capaces de servir a Yahvé, que es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonará vuestras transgresiones y vuestros pecados. Cuando os apartéis de Yahvé y sirváis a dioses extraños, Él se volverá y después de haberos hecho el bien, os dará el mal y os consumirá. El pueblo respondió: no, no, queremos servir a Yahvé. Y Josué dijo al pueblo: testigos sois hoy contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Quitad pues los dioses ajenos que hay entre vosotros y volved vuestros corazones a Yahvé, Dios de Israel. Y el pueblo dijo a Josué: serviremos a Yahvé nuestro Dios y obedeceremos su voz. Josué concluyó aquel día una alianza con el pueblo y le dio en Siquem leyes y mandatos, y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la alzó allí debajo de la encina que hay en el lugar consagrado a Yahvé. Dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testimonio contra vosotros, pues ella ha oído todas las palabras que Yahvé os ha dicho, y será testimonio contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Y Josué mandó al pueblo que se fuese cada uno a su heredad. Después de esto, Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en la tierra de su posesión, en Tamnat-Saré, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gas. Israel sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y conocían cuanto había hecho Yahvé en favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en el trozo de tierra que Jacob había comprado por 100 quesitas a los hijos de Hamor, padre de Siquem, y fueron propiedad de los hijos de José. Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Geba, ciudad de Finés, su hijo, a quien había sido dada en la montaña de Efraín. Jueces 1. Después de muerto Josué, consultaron los hijos de Israel a Yahvé diciendo: ¿quién de nosotros subirá antes contra el cananeo y le combatirá? Y respondió Yahvé: Judá subirá, pues he dado la tierra en sus manos. Y dijo Judá a Simeón su hermano: sube conmigo a la parte que me ha tocado hacer la guerra al cananeo, y también iré luego yo contigo a la que te ha tocado a ti. Y fue con él Simeón. Subió pues Judá y puso Yahvé en sus manos al cananeo y al fereceo, y derrotaron en Bezez a 10.000 hombres. Habiendo encontrado en Bezez a Adonisedec, le atacaron y derrotaron a los cananeos y fereceos. Huyó a Adonisedec y ellos le persiguieron, y cogiéndole le amputaron los pulgares de las manos y de los pies. Y dijo Adonisedec: 70 reyes con los pulgares de manos y pies amputados migajeaban debajo de mi mesa. Me devuelve Dios lo que yo les hice a ellos. Y le llevaron a Jerusalén y allí murió. Atacaron los hijos de Judá a Jerusalén, y habiéndola tomado pasaron a los habitantes a filo de espada y pegaron fuego a la ciudad. Bajaron luego los hijos de Judá para combatir a los cananeos que habitaban en el monte, en el Negev y en la Sefela. Marchó Judá contra los cananeos que habitaban en Hebrón, antes llamado Cariat Arbe, y batió a Sesai,
a Gimón y Tolmai. De allí marchó contra los habitantes de Debir, que se llamó antes Kiriat Sefer. Caleb dijo: al que ataque y tome a Kiriat Sefer le daré por mujer a mi hija Axa. Otoniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, se apoderó de ella, y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Cuando era llevada a la casa de Otoniel, él la incitó a que pidiera a su padre un campo. Bajóse ella del asno y Caleb le preguntó: ¿qué tienes? Ella dijo: hazme una gracia. Ya que me has dado tierra de secano, dame también regadíos. Y le dio Caleb el Gulat superior y el Gulat inferior. Los hijos de Jobab el quineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto, que está al mediodía de Judá según se baja de Arad, y vinieron a habitar con los amalecitas. Marchó después Judá con Simeón su hermano, y batieron a los cananeos que habitaban en Sefat. La destruyeron totalmente y se llamó la ciudad Jorma, pero no se apoderó Judá de Gaza y de su territorio, ni de Ascalón y Acarón con los suyos. Fue Yahvé con Judá, y se apoderó Judá de la parte montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano, que tenían carros de hierro. Atribuyóse Hebrón a Caleb, como lo había dicho Moisés, y aquél arrojó de allí a los 3 hijos de Enac. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y los jebuseos han habitado hasta el día de hoy con los hijos de Benjamín. También la casa de José subió contra Betel, y Yahvé estuvo con ellos. La casa de José hizo una exploración cerca de Betel, que antes se llamó Luz, y los emboscados cogieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: enséñanos por dónde se entra en la ciudad y te haremos gracia. Él les enseñó por dónde podían entrar a la ciudad y ellos la pasaron a filo de espada, pero dejaron en libertad a aquel hombre y a toda su familia. Este hombre se fue a tierra de Geteos y edificó allí una ciudad a la que dio el nombre de Luz, y así se llama todavía hoy. Manasés no expulsó a los habitantes de Betsán y de las ciudades de ellas dependientes, ni a los de Tanac, Dor, Jeblam, Mageddo y las ciudades dependientes de ellas, y los cananeos se arriesgaron a permanecer en esta tierra. Cuando Israel fue suficientemente fuerte, los hicieron tributarios, pero no los arrojaron. Efraín no expulsó a los cananeos que habitaban Gazer, y los cananeos siguieron habitando en medio de Efraín. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quetrón ni a los de Nalol, y los cananeos siguieron habitando en medio de Zabulón, pero fueron hechos tributarios. Aser no expulsó a los habitantes de Acón, ni a los de Sidón, ni a los de Mahaleb, de Akzib, de Helfa, de Afec y de Rehob. Y los hijos de Aser habitan en la tierra en medio de los cananeos porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat, y habitó en medio de los cananeos habitantes de aquella tierra, pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a tributo. Los amorreos rechazaron a los hijos de Dan hacia los montes y no los dejaban bajar al llano. Arriesgáronse los amorreos a quedarse en el Har Jeres, en Ayalón y en Selebim, pero la mano de la casa de José pesó mucho sobre ellos y fueron sometidos a tributo. El territorio de los idumeos se extendía desde la subida de Acrabim y desde Sela para arriba. Jueces 2. Subió el ángel de Yahvé de Gálgala a Betel y dijo: yo os he hecho subir de Egipto y os he traído a la tierra que juré a vuestros padres, y he dicho: no romperé mi pacto eterno con vosotros. Si vosotros no pactáis con los habitantes de esta tierra, habéis de destruir sus altares. Pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Por qué habéis obrado así? Pues yo también me he dicho: no los arrojaré de ante vosotros y los tendréis por enemigos, y sus dioses serán para vosotros un lazo. Cuando el ángel de Yahvé hubo dicho estas palabras a todos los hijos de Israel, lloraron todos a voces. Llamaron a este lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Cuando Josué despidió al pueblo y se fueron los hijos de Israel, cada uno a su heredad, para posesionarse de la tierra, el pueblo sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y la de los ancianos que le sobrevivieron y habían visto toda la grande obra que Yahvé había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años y fue sepultado en el territorio de su heredad en Timnat Heres, en los montes de Efraín, al norte del monte Gas. Toda aquella generación fue a reunirse con sus padres y surgió una nueva generación que no conocía a Yahvé ni la obra que éste había hecho en favor de Israel. Los hijos de Israel hicieron el mal a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Se apartaron de Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses de entre los dioses de los pueblos que los rodeaban, y se postraron ante ellos, irritando a Yahvé. Apartándose de Yahvé, sirvieron a Baal y a Astarté.
Encendióse en cólera Yahvé contra Israel y los entregó en manos de salteadores, que los asaltaban y los vendían a los enemigos del contorno, y llegaron a no poder ya resistir a sus enemigos. En cualquier salida que hacían pesaba sobre ellos para mal la mano de Yahvé, como él se lo había dicho, como se lo había jurado, y se vieron en muy gran aprieto.